Bien, pues creo que podemos ir comenzando con la introducción. Ya son las 11:05, mientras pues las personas que se van incorporando, pues de todas formas, bueno, recordamos que se va a grabar todo el taller de hoy, tanto la parte plenaria como en los grupos. Entonces, bueno, avisaros también por si alguien no quisiera salir, que lo tenga en cuenta para que se desactive la cámara. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este segundo día de taller de especialización de educación en emergencias, que está liderado y coordinado conjuntamente entre la Agencia Española de Cooperación, la ECID, el IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y la Red Interagencial de Educación en Emergencia, la INE. Ayer tuvimos un primer día que fue muy rico, con mucha información. Tuvimos 3 ponencias muy interesantes y muy completas, pasando desde la visión de cómo la cooperación española está trabajando y avanzando en esta temática. Tuvimos también una panorámica más de iniciativas y estándares internacionales que nos hizo Paco Rey del IECA, y también el grupo INE en España nos contó la iniciativa que hay de puntos focales y el trabajo que se está realizando con algunas actividades muy específicas para este año. En el día de hoy nos vamos a centrar, sobre todo el plato fuerte va a ser el trabajo en grupos. Cuando os habíais apuntado al principio en la inscripción, ya os pedimos elegir uno de los grupos y entonces hemos intentado respetar lo más posible esta petición, y os pedimos también, para facilitar la composición de los grupos, que delante de vuestro nombre os pongáis la letra del grupo que os habéis elegido. Entonces, por un poco recordar, era el grupo A, era el relativo a calidad y enfoques de la educación en emergencias. Ahí tendremos a Emeline Marchois, que es facilitadora de la comunidad francófona de la INE. Está aquí con nosotras. Hola, Emeline. Y tendremos también a Estefano Fino, que es coordinador de programas de gestión de riesgo de desastres de Plan Internacional España. También está aquí ya con nosotros. En el grupo B era centrado en educación en emergencias en contextos bélicos, educación sensible al conflicto y escuelas seguras. Se tratarán estos temas que están muy ligados. Y en este grupo tendremos a Meline Schwarzberg, perdón por la pronunciación, que es técnica de educación en programas internacionales Save the Children, y a María Civit, que es responsable de acción humanitaria en EDUCO. El grupo C se centrará en la educación de las personas en contextos de movilidad. Y aquí tendremos a Macarena Costa, que es técnica expatriada en Venezuela de Entre Culturas, y a Leandro Salazar, que es especialista en educación en emergencias en la UNESCO, trabajando en el Hub de educación en emergencias y con experiencia también con otras organizaciones como UNICEF o la ACNUR. Antes de dar paso a los grupos, vamos a hacer una pequeña relatoría, un pequeño resumen de lo que se trabajó ayer en los grupos. Hubo un pequeño momento, fueron 15 minutos de discusión en grupos, que dio para poco, pero fue una manera buena de empezar a calentar motores para lo que va a ser el trabajo de hoy. Entonces comparto el análisis de este trabajo muy rápidamente, porque esto después os lo pasaremos. Espero que se pueda ver bien. En cuanto a las reflexiones que más aparecieron, fue el valorar el que la educación en emergencias sea un derecho como puerta a otros derechos, ¿no? Lo que llamamos a veces como derecho habilitante de otros derechos, siendo muy importante para la protección, para toda la parte psicosocial, la cohesión social. Y se veía el reto de coordinar estas diferentes patas. Después también se dio importancia a todos los avances que se han hecho en educación en emergencias y la petición de continuar en esta línea, de considerar a la educación como un sector primordial en humanitaria, y también donde podamos encontrar pues, esta parte de calidad de normas mínimas, acciones clave, indicadores de desempeño.
También hubo reflexiones que apuntaban la importancia de considerar el enfoque de género, pues afecta de manera diferenciada. Y también se habló mucho de cómo lograr la sinergia con la educación formal, cómo se adaptaba el currículum. La parte de adaptación de currículum también saldrá en la parte de retos, salió mucho en los grupos. Por último, como reflexión, se habló de falta de recursos y programas específicos de educación en emergencias, con la tendencia a crear programas de protección donde no hay especificidad en la temática de educación en emergencias. En cuanto a los retos, se comentaba que a veces los propios sistemas educativos no responden a distintas realidades de desplazamiento y no permiten la integración de la vida escolar en casos de desplazamiento forzoso. También se habló en los grupos de que más allá del acceso a la educación se debía valorar la calidad ofrecida, quién enseña, qué, cómo, y ahí ya salían temas tanto en la educación formal como la educación no formal en contextos de emergencia, la educación curricular, la educación en contextos de refugio, ¿no? También que tenía sus particularidades, y se lanzaba una pregunta de si era posible una educación específica en contextos de emergencia que tenga un reconocimiento internacional. Se habló también del reto para el acceso de niños y niñas con diversidad funcional y materiales adaptados, toda la parte de educación psicoemocional y sexual en contextos de emergencia, temas de formación que se ha visto mucho también en la pandemia y trabajarlo con los estados para que todo el recurso humano que trabaja en educación tenga bases para casos de emergencia. Se habló también de dificultad para algunos estados a la hora de detectar cuándo están viviendo una emergencia. Y por último, la financiación a programas de migración muchas veces y no tanto para conflictos internos, como era el caso de Venezuela-Colombia, esto fue de un grupo concreto. También se habló de la parte académica que era necesaria, ¿no? La teorización y los debates, pero que era necesario ir más allá y tener como experiencias más concretas de la educación y el desarrollo versus o nexus acción humanitaria. Como perspectivas de futuro y oportunidades, salió el incremento de compromisos y financiación por parte de donantes y agencias, que es algo que nos presentaron también en las ponencias. Se vio también como oportunidad el avanzar, ¿no? O como reto de futuro también avanzar en esta coordinación en sinergias entre diferentes actores. Se vio como oportunidad aprovechar y coordinar todos estos avances con lineamientos que ya existen en el enfoque de desarrollo. Y por último, coordinación con universidades, se veía como una oportunidad para toda la parte de sistematización de conocimiento en el terreno y demás. Y también el poder incorporar todos los aprendizajes que se han tenido durante la pandemia del COVID-19 para la educación en emergencias. Temas, por ejemplo, como educación en remoto, ciertas metodologías que se han estado utilizando en este tiempo, cómo se pueden incorporar en la educación en emergencias de manera global. Esto fue lo que se destacó en los grupos de manera principal y esperamos que también sirva para que retoméis estos debates dentro de los grupos. Entonces, sin más dilación, creo que podemos ir entrando en los grupos, ¿verdad? Laura Mula nos va a estar ayudando desde el IECA. Gracias, Laura. También contaros que bueno, se va a grabar en cada grupo para que después también se pueda ver lo que se va a trabajar en los otros grupos, que seguramente muchas de vosotras y vosotros os habéis quedado con ganas de participar en otros grupos, porque la verdad que los tres eran muy interesantes. Así que se grabará y lo compartiremos después en la relatoria. Después tendremos un momento de plenaria donde sí pedimos que cada grupo tenga un portavoz para que vaya contándonos lo que se ha hablado en el grupo. Os comparto también, perdonar, utilizamos una herramienta ayer, será la misma, la pongo en el chat, aunque personas ya se están yendo a los grupos, pero pues la pongo por aquí.
Gracias y nos vemos en los grupos. En cada grupo, alguien que haga de portavoz. ¿Alguien quiere empezar? Grupo A, B, C. Empezamos por el final, el C. ¿Vamos así? Como te decía, vamos, somos del C. Yo estoy aquí, no me auto nomino portavoz, ¿no? Pero contarte de que, bueno, aprovecho un poco para contaros, ¿no? De que fue muy interesante el espacio donde pudimos escuchar a Leandro su experiencia en Mali, ¿no? Su intervención con ACNUR. Y por otro lado a Maca con su experiencia en Venezuela, con un proyecto muy concreto con ECO, ¿no? Lo rico también fue después empezamos a intercambiar, bueno, varias preguntas y yo creo que algunas reflexiones de esas preguntas, ¿no? La clave de la sostenibilidad en las intervenciones de acción humanitaria, creo que importante, ¿no? Reflexionar sobre ello y en específico de las intervenciones de educación en emergencia, temas muy concretos sobre Cash and Transfer, cómo también las intervenciones han tenido que adaptarse por la cuestión de la pandemia, de COVID. No sé si, bueno, compañeros y compañeras, me queréis apoyar en completar. ¿Qué otros temas? Bueno, sí, lo que os decía de la sostenibilidad también, el tema del nexus, ¿no? Y ese relevo de transferencias de responsabilidades, ¿no? de los actores humanitarios a las instituciones públicas de los países donde se viven estas crisis, ¿no? Si hay algo más, me decís, ¿eh? Muchas gracias, Pilar. Por mi parte, de grupo nada más. María José. Vale, si queréis pasamos al grupo B. Como luego seguramente salgan cosas repetidas, podemos tener un tiempo más de debate y saldrán más temas específicos, porque no me creo que en 1 hora y media solo hayáis hablado de esas 3 cosas. O sea, que cada una de esas cosas, ¿no? Tendrá un montón de detalles, de matices y, claro, sí. mucho detrás. Es que hubo mucho detalle de las intervenciones, entonces por claro. eso es muy disculpen. Rica. ¿Puedo? Dale, Leandro. Voy a extraer algunos puntos claves que me gustaría resaltar en plenaria. Yo creo que unos importantes o puntos a resaltar tienen que ver con la colaboración con distintos sectores. Me parece importante que la educación no solamente sea vista como profesores dando clases a niños y niñas, pero que integremos también conceptos relacionados con algunas barreras también de acceso y de calidad que tienen que ver con WASH, por ejemplo, con el acceso al agua, a la higiene y al saneamiento. También el vínculo con la protección. Esto me hace entonces resaltar todo lo que tiene que ver con la protección de niños y niñas en conceptos relacionados con prevención de violencias basadas en género, apoyo psicosocial, salud mental. En casos en países en donde hay presencia de minas, por ejemplo, hacer énfasis en programas que prevengan los peligros, los riesgos relacionados con las minas. Hacer el vínculo también establecer la relación con el sector salud. Hemos pasado por una pandemia en donde es importante tener el apoyo del sector salud y también de la seguridad alimentaria, ¿no? En el caso de comedores escolares, cómo garantizar que esos comedores escolares también, gracias a la inclusión o al apoyo de la comunidad, se mantengan en el tiempo. También importante resaltar la implicación de autoridades de la educación nacional, no solamente nacional, pero también llegando hasta el nivel local y al nivel escolar en todas las etapas de intervención.
desde la planeación hasta la implementación, hasta el seguimiento, etcétera. Es importante establecer este tipo de relaciones y no trabajar de manera separada como actores humanitarios, sino garantizar también esa conexión y ese apoyo por parte de las autoridades a distintos niveles. Importante también, con una visión a largo plazo, establecer colaboración en planes de desarrollo a nivel de educación nacional. Importante integrar todas estas discusiones que puedan surgir y conclusiones que puedan surgir en cuanto a intercambios en distintos sistemas, sistema de emergencias, el de desarrollo, el de desplazamiento interno, que todos estén estas conclusiones incluidas dentro de planes específicos que conduzcan al desarrollo del sistema educativo en general y que pueda traer en su momento el apoyo de distintos donantes. Importante también la implicación de comunidades desplazadas y de acogida, esto ligado también a lo que mencionaba antes, para la solución de problemas, incluyendo la reapertura de escuelas afectadas. Solo para citar un ejemplo, en Malí, en donde hay más de 1000 escuelas cerradas por cuestiones de inseguridad, se trabajó con las comunidades que sirvieron como puente con grupos armados que presionaban el cierre de estas escuelas para que se llegara a un consenso entre estas partes y poder decidir acerca de la modalidad educativa que convenga a todas las partes. Entonces, en este caso, los grupos, tuvimos acceso a las exigencias de grupos armados. Estos exigían que fuera la lengua árabe, la lengua de instrucción o de enseñanza en esas escuelas, que hubiese una separación entre niños y niñas. Eso para darle algunos ejemplos. Al final llegamos a un acuerdo entre comunidades, grupos de organizaciones y grupos armados para que estas escuelas pudieran continuar operando siguiendo ciertas modalidades que convienen a todas las partes. Importante también la coordinación entre actores, la participación en diferentes grupos o mecanismos de coordinación. Y para finalizar, el financiamiento con enfoque durable y complementario, ¿no? Es importante que donantes y organizaciones humanitarias se pongan de acuerdo también para garantizar que haya una durabilidad y una complementariedad entre financiamiento que, por ejemplo, algunos donantes que llegan a financiar o a apoyar actividades específicas tengan en cuenta lo que existe ya, lo que otros donantes están apoyando para que lleguen a jugar un rol de complementariedad en esas intervenciones. Eso es todo lo que yo quería resaltarme. Gracias. Como ves, Ana, dio para mucho. Sí, sí, sí. No, muy, muy interesante. La verdad que Gracias, son Leandro. temas, bueno, temazos y que por lo menos en mi grupo también se han abordado unos cuantos. Seguramente que en el B hay temas similares también. A mí me gustaría dar mi opinión como oyente. No me ha dado tiempo a preguntar a Macarena y a Leandro. Entonces, pues nada, simplemente quería deciros que me ha parecido muy interesante por parte de los dos la importancia que le habéis dado a explicar los retos que os habéis ido encontrando y cómo pues los habéis trabajado, qué soluciones habéis buscado y cómo os habéis adaptado a ello. En el caso de Mali, pues me ha llamado mucho la atención que Leandro nos contase que ACNUR en un principio, por ejemplo, facilitaba los kits de material escolar, especialmente a los niños refugiados, y llegó un momento en el que decidió pues, que iba a ampliar el espectro y que se iban a repartir estos kits sin hacer distinción entre los diferentes niños y niñas. Y en el caso de Macarena, en Venezuela, pues con todo el tema del COVID me ha gustado mucho cómo se han afrontado estos problemas y, por ejemplo, nos ha comentado que en el momento de tener que repartir kits alimentarios a los niños y niñas, se encontraron con el problema de que podía darse el caso de que aumentasen el riesgo de contagio. Entonces también tuvieron que adaptarse y buscar otras maneras de facilitar esta alimentación. Y también me ha llamado mucho la atención el tema de que en la formación se adaptaron a hacerlo de diferentes maneras pues, multimodales a través de clases por radio, clases por WhatsApp, y ahí me ha quedado a mí alguna preguntita que hacer a ese respecto, que si no se la mandaré por mail o algo.
Y nada, personalmente me ha encantado esa parte de qué retos, qué problemas hay y qué soluciones se buscan. Así que nada, muchas gracias a los dos. Gracias, Paula. El grupo C, ¿alguien más quiere comentar sus impresiones? Pasamos pues al grupo B. Están por aquí seguramente también. Hola, pues Hola. no sé si alguien más se anima, pero puedo si no presentar algún punto si María o el resto del equipo del grupo B podrá complementarme. Así que en nuestro grupo estábamos trabajando sobre la temática de educación en contexto de conflicto, el tema de educación sensible al conflicto y el tema de escuela segura, con una presentación de SAVE un poco sobre la parte de escuela segura y luego un poco una presentación de EDUCO sobre qué tipo de respuesta general en estos conflictos con un enfoque en el Sahel. Y salieron muchas cosas interesantes. Primero, tal vez enfocar que, o sea, mencionar que hemos hablado un poco del impacto del conflicto en la educación. Hemos destacado que hay impacto en acceso, en cualidad, en equidad, en gestión y en coordinación. Y por el tema de acceso, por ejemplo, creo que es importante bien lo que dijo Leandro, que no solamente hablamos de acceso a la escuela, pero también de acceso a los temas WASH, por ejemplo, a las cantinas, o sea que realmente hay que tomar en cuenta este enfoque un poco integral. Y luego, en términos de respuesta, hemos bien podido ver en el ejemplo de María, de Educo, que las respuestas tienen que darse a todos estos niveles. No podemos solamente enfocarnos en acceso, pero que también hay que tomar en cuenta temas de cualidad que implican también el tema de protección, pero también tema de equidad, etc. Así que en términos de buenas prácticas, hemos podido ver la importancia también de trabajar con las comunidades, la importancia de trabajar de manera intersectorial, sobre todo este link entre educación y protección nos parece particularmente importante en estos conflictos en estos contextos justamente de conflicto, con un trabajo con la niñez, pero también con el profesorado y el resto de los actores. Aquí salió o sea, hemos también hablado del papel muy clave de la Declaración de las Escuelas Seguras, de la Global Coalition, y del papel que tienen los países para que lo firman, pero que luego hay todo un trabajo de implementación de estas directrices al nivel de los países y que a veces nos estamos enfrentando a algunos retos y que todavía hay mucho por hacer. Y también salió una pregunta en cómo hacer cuando nos encontramos con actores no gubernamentales armados, y creo que Leandro diste un buen ejemplo, la comunicación y el diálogo directo con estos grupos para cómo lograrlo. Luego también hemos hablado de la importancia de la parte de Nexus y que también la educación o sea, es importante ver las relaciones entre educación y conflicto, cómo la educación puede fomentar el conflicto, pero también cómo la educación puede permitir construir paz. Con algunos trabajos con niños, niñas, los docentes. Así que todo este trabajo de Nexus es bien importante. Y otro tema que salió es la importancia de la planificación de la educación sensible a los conflictos a nivel de los ministerios, quién son los primeros responsables de este derecho a la educación y que es muy importante que se planifica antes cuáles son los riesgos existentes en términos de acceso a la educación, por ejemplo, si hay un conflicto y qué respuesta podemos dar. Eso permite responder a varios desafíos y este trabajo de planificación también se tiene que hacer a nivel de las escuelas. Así que, o sea, como gran conclusiones, diría que son un poco los puntos principales que salieron. Y luego hemos tenido algunas discusiones con las compañeras y los compañeros sobre cómo hacer con población con discapacidad, cómo hacer para que el trabajo sea sensible al género. Y hemos visto también la importancia de
siempre tomar en cuenta estas poblaciones más vulnerables que se enfrentan aún más desafíos que el resto, y que es importante adaptar nuestra intervención a estas poblaciones con la implementación de protocolos, la utilización de herramientas que hacen que siempre vamos a tener en mente estas poblaciones, ¿no? Así que no sé, María, si quieres añadir, o alguien más, alguien que se anima. Muchísimas gracias, Melin. Yo creo que era súper completa en realidad el debriefing de toda la conversación. No sé, he ido siguiendo aquí con el Jamboard enfrente y creo que no te has dejado nada. No, diría que... Y tal vez sí un tema, y creo que también Leandro lo mencionaste, es la importancia de la participación de la niñez. O sea, que realmente niños y niñas tienen derecho y tienen que estar escuchados en la identificación de los riesgos y luego en la identificación de respuesta. Es decir, que son los niños y las niñas quienes saben a qué riesgos se enfrentan en contextos de conflicto. Son ellos que saben cuáles son las amenazas cuando van a la escuela en el camino, cuando regresan a casa, y que es importante implementar mecanismos de participativo. O sea, hablo de la niñez porque es un poco el enfoque de SAFE, pero evidentemente también con padres, madres y todos los actores un poco del modelo socioecológico. Sí, hay personas que pasan, perdón. Yo quería aprovechar para preguntaros, ligando un poco con la pregunta que ha hecho antes Paula, creo que era, del grupo C, si podéis compartir un poco la experiencia, si es que habéis hablado en el grupo de educación a través de radios o, ¿no?, como se comentaba también WhatsApp, porque en nuestro grupo también salió este tema de cómo bueno, durante la pandemia del COVID, seguramente también en otros contextos se han dado, cómo capitalizar estas experiencias y poderse apropiar, y los retos y las oportunidades que eso ha traído. Y creo que Leandro también tenía la mano levantada. Gracias, Ana. No, un pequeño comentario. Gracias, Melin. Parece que tuvieron una discusión bastante interesante en el grupo de ustedes. Solamente un comentario con relación a los diálogos con grupos armados. Realmente no hubo un diálogo directo con ellos. Fue la comunidad quien jugó el rol importante aquí en capturar estas solicitudes de estos grupos armados. Nos las comunicaron a nosotros y nosotros, con base en eso, desarrollamos algunas modalidades educativas en consultación también con las comunidades, ¿no? Pero quería solamente enfatizar en ese punto. No hubo un diálogo directo, primero porque es riesgoso para las comunidades, para el sector humanitario, por ejemplo. Y segundo, porque el rol debe caer principalmente sobre las comunidades. Son las comunidades quienes deben jugar un rol. Nosotros únicamente cumplimos el rol de, ¿cómo se dice?, llenar un gap, ¿no?, en caso de que haya alguno, de contribuir en caso de que haya una necesidad. Ese punto quería resaltar. Gracias, Melin. Yo, si quieres, te contesto a ti, Ana, con respecto a lo de... bueno, lo que hemos estado hablando nosotros en el grupo estaba bastante contextualizado a la situación en Venezuela y a cómo ha respondido a la situación del COVID el socio local con el que trabajamos desde Entre Culturas, que es Fe y Alegría, que es, bueno, un movimiento de educación popular vinculado a la Compañía de Jesús. Del cual nosotros también formamos parte, Entre Culturas, en la Federación Internacional. Entonces, Fe Alegría, que tiene un alcance muy grande en el país, con 176 escuelas, tiene también un sistema de radio. Tienen radios por todo el país donde normalmente se hacen algunos procesos formativos, pero para adultos, y tienen una parte más como periodística de información de actualidad, ¿no? Entonces, en el momento en que, bueno, ocurre todo el tema del COVID y se cierran las escuelas y se tiene que pasar a una modalidad a distancia, lo que hace Fe Alegría es crear como un sistema multimodal en el que utiliza los sistemas de radio que tienen para poder llegar a los alumnos, adaptan el currículum o los materiales escolares a como lo llaman, como cápsulas formativas a través de la radio.
También utilizan todo lo que es la parte más tecnológica a través de WhatsApp, mensajería de texto, correo electrónico, incluso llamadas telefónicas para todo el tema del seguimiento de las tareas y para llegar a aquellos que no tienen conexión a Internet. Y luego lo que hicieron fue adaptar las guías didácticas a estas modalidades a distancia y las entregaron en formato digital y en formato físico para aquellos alumnos que no tenían acceso a Internet. Y luego un seguimiento de los docentes a través de los distintos mecanismos, ¿no? o recursos que tienen. De todas maneras, si interesase tener más detalle, podría compartiros algún documento, alguna cosita de lo que ha creado. Fe Alegría ha producido bastante documentación y guías, protocolos, en fin, cosas bastante útiles. Pues sí, si nos lo envías, lo metemos también en el kit de herramientas del taller. Será interesante. Gracias. Veo que hay 2 manos levantadas, Catherine y María. Quizá también es para responder a esto. Sí, Catherine, adelante. La tenían levantada antes que yo. Hola, soy Catherine de Educo y nada más era una pregunta a Leandro sobre lo del diálogo entre las comunidades y los grupos armados y decías que se había llegado como a un acuerdo, digamos, para que no se cierren las escuelas, así se pueda seguir. Y comentabas como ejemplo que, por ejemplo, los cursos en árabe o separación de niños y niñas. ¿Y esto se llegó a hacer en las escuelas formales o informal? Porque en Mali obviamente es el currículo de francés, entonces no sé si se podía cambiar porque es la escuela formal, ¿no? Gracias, Catherine. Antes de responder, me gustaría aclarar que esa estrategia funcionó en algunas partes, realmente no en todas. Creo que cada zona requiere un enfoque individual, ¿no? Para los casos en los que funcionó en escuelas formales, se llegó a un consenso tal en el que se continuó siguiendo el currículo francés en árabe y en francés. Para ello fue muy importante el apoyo de las autoridades locales de educación que contribuyeron con la contratación de docentes de lengua árabe. Pero se hizo especialmente en escuelas formales, no en escuelas que llamamos madrasa o Koranic, donde se sigue únicamente el Corán, sino que se llegó a ese punto de consenso con estos grupos en los que también se accedía a las peticiones del gobierno de la autoridad nacional, ¿no? También que deseaba la continuidad del sistema educativo tradicional. Entonces llegó a ese acuerdo de manera, a través del diálogo, accediendo a algunas peticiones de cada parte. Creo que fue una buena práctica en general. Un último punto también es que las escuelas continúan cerrándose cada mes, continúa aumentándose el número, entonces es necesario reforzar este tipo de enfoques comunitarios para que se reduzca el número de escuelas que cierran cada mes y al final pues sigan operando en su totalidad. Gracias, Leandro. María tiene también una pregunta. No, en realidad. Bueno, yo no sé si viene ya no sé si viene a cuento porque en realidad era también en respuesta a tu pregunta que Macarena también ya contestó, entonces bueno, se puede complementar también un poco, es la experiencia que hemos comentado y hablado a nivel del grupo B, ¿no? de la educación a distancia, vía radio, por ejemplo. Y bueno, nosotros también lo hemos presentado en la presentación y es en el Sahel, ¿no? En Burkina y Mali, sobre todo durante la COVID y hemos visto que es un método que funciona muy bien, la educación a distancia vía radio, ¿no? Como para apoyo a escolar fuera de la escuela, ¿no? Como cuando las escuelas están cerradas y ha sido una estrategia y unos proyectos que nos han funcionado muy bien y que también, bueno, allí se ha implicado la comunidad obviamente a participar y a
a poder y a acompañar la infancia para los procesos de escucha y de aprendizaje con la radio. Y luego vinculado a esto es, bueno, cuando hemos presentado un poco nuestro enfoque de trabajo también, era que en aquellos lugares donde las escuelas estaban cerradas, ¿no?, que se promovían estas alternativas educativas, podía ser vía radio, pero también otras alternativas como el espacio, la puesta en marcha de espacios de aprendizaje abierto, ¿no?, para la infancia de estas escuelas, de estas zonas donde las escuelas están cerradas, ¿no?, que permiten no continuar con los procesos educativos. Es la comunidad, ¿no?, que elige la zona y el dispositivo que se va a poner en marcha a nivel operacional, ¿no?, y que también organiza los grupos, se nombra algún pequeño monitor, ¿no?, que acompaña a los grupos a que se forman, se les dota también de algunos materiales necesarios que puedan apoyarles Y luego también se trata también además de proporcionarles, de proporcionarles competencias de vida, apoyo psicosocial dentro de la medida de lo posible, ¿no? Y lo que sí que siempre se intenta es de identificar asociaciones que están arraigadas y presentes ahí, ¿no?, para que puedan acompañar y motivar todos estos procesos de aprendizaje así más alternativos, ¿no? Entonces, bueno, era un poco para complementar y responder a la pregunta que has hecho antes. Gracias, gracias María. Muy bien, pues del grupo B, ¿alguien más quiere completar? ¿O estamos? Pasamos entonces al grupo A. Voy a compartir pantalla de nuestra bonita herramienta, a ver si podéis ver. Quizás se ve un poco pequeño, pero bueno, sobre todo para... no, este no, quiero el A. Para que me sirva a mí... Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen, ya que he sido la que lo he escrito y me será más fácil, pero por favor las demás compañeras, compañeros me completáis, por favor. Bueno, como reflexiones, han salido temas... Bueno, primero contaros que el grupo era sobre calidad y enfoques en educación en emergencias. Hemos tenido una presentación de INE, de todo lo que es la red y también específicamente sobre las normas mínimas, y una presentación de Plan Internacional España, en que nos han presentado ya un caso concreto de un proyecto en la zona de, bueno, en Nigeria, pero la zona del lago Chad, donde, bueno, había muchos aspectos de calidad, de coordinación, donde han podido integrar diferentes intervenciones de diferentes sectores, aplicado lecciones aprendidas. Y bueno, y sobre todo con mucho enfoque y perspectiva de género. Entonces aquí, por resaltar, hemos también debatido sobre muchas cosas, el debate no nos ha llevado y nos ha faltado tiempo, pero por resaltar quizá lo más importante, por un lado de reflexiones, se ha vuelto a repetir, como habéis comentado ya en los otros grupos, que la pertinencia de trabajar de manera integrada, educación con otros sectores como WASH, protección también salía, y lo importante que es esto también para aumentar la incidencia cuando se trabaja de manera muy integrada. También respecto a eso, se ha comentado que era algo que también a las organizaciones ya trabajando en terreno les podía facilitar mucho la logística cuando se trabaja en una comunidad, poder llegar y trabajar de manera integrada a los diferentes sectores y coordinándose siempre con los actores que hay en la zona. Aquí también en relación a esto ha salido también, hemos hecho mención a las normas Esfera y al Core Monitoring Standard, que Paco también ayer lo comentó en su ponencia, y cómo también las normas INE han sido incluidas en esta parte de normas humanitarias como algo importante y relevante para el sector. Y bueno, la importancia de seguir coordinándose en diferentes sectores. Aquí la INE ha compartido que trabaja de manera muy estrecha con la Alianza para la Protección de la Niñez y tienen un punto focal que trabaja para ambas organizaciones, y eso les ha permitido avanzar mucho en el trabajo conjunto, realizar algunas publicaciones y profundizar en este sentido. Otra reflexión interesante ha sido también a raíz del contexto COVID, pero más allá de ahí también, el hecho de que la educación está en sí misma en emergencia.
¿no? Se comentaba que se necesita dar un enfoque más holístico en la educación, integrar también diferentes pedagogías y eso, el enfoque holístico. Se ha hablado bastante en nuestro grupo de digitalización y brecha digital, ¿no? A raíz de COVID pues, se ha visto mucha necesidad de digitalizar y a la vez ha sido un contexto que ha exacerbado las diferencias que ya había de por sí, diferencias sistémicas muchas veces, desigualdades, ¿no? Tanto a nivel económico como de brecha digital, como de apoyos que un niño o niña puede tener o no tener en casa para seguir sus estudios, ¿no? Cómo estaba diferenciándose cada vez más y los retos de muchos contextos en los que no tienen acceso a la digitalización o incluso no tienen acceso a la energía sola, energía eléctrica, pues era mucho más difícil. También había un aspecto de alfabetización tecnológica, no solamente a alumnos, pero también a docentes, y se comentaba que no solamente esta alfabetización tenía que ser sobre el uso de estas herramientas digitales, sino más allá de eso, cómo gestionar el proceso pedagógico, cómo acompañar a niños y niñas en su crecimiento, su aprendizaje, en todo, a través de una herramienta tecnológica. Y ahí se veían muchos retos, se había mucho por hacer, ¿no? En esta parte también se veía la necesidad de formar bien a los docentes y en coordinación también con los ministerios y con las universidades. Como experiencias, buenas prácticas, hemos hablado mucho, bueno, en este caso concreto que se ha expuesto desde Plan, de su proyecto, cómo han integrado la perspectiva de género en todo el proyecto, como por ejemplo un tema que se le ha dado mucha importancia es a la formación del profesorado, pero ahí sobre todo a las profesoras, contar con profesoras como referentes también para las niñas, para aumentar el acceso y también como una manera de fortalecerlas para que se puedan integrar de mejor manera en el sistema formal de educación. También una buena práctica era cuando se han trabajado las instalaciones sanitarias para favorecer el acceso y trabajo también en todo lo que es la higiene menstrual, la higiene general, pero también la higiene menstrual de manera muy específica para las niñas y adolescentes para asegurar el acceso y también el mantenimiento escolar en la escuela. Otro tema también que ha salido era había coordinación, ¿no? En este proyecto específico, coordinación con diferentes actores, mucho trabajo con la comunidad y algo que nos ha llamado la atención también que se había coordinado el monitoreo y se había hecho una focalización conjunta con otras organizaciones para todo el tema de formación de profesorado. Pues había puntos ahí, también trabajo comunitario para la sostenibilidad, ha salido también el tema de la sostenibilidad en nuestro grupo. Otra buena práctica se había trabajado mucho la energía solar para justamente favorecer todo el acceso y uso de tecnologías y de no tecnologías, quiero decir también el acceso que las aulas puedan tener un ambiente educativo pues bueno. También veíamos que había un trabajo con Peace Clubs, con clubs de paz, donde se trabajaba mucho la parte psicosocial y la cohesión social a través de algunas formaciones de estos clubs, pero también con juegos y con otras dinámicas que fomentaran la cohesión social también, como comentabais en otros grupos, con las comunidades de acogida. Se ha usado también el CAS, Transfer, allí quizá después Estefano puede explicar mejor si hay interés, pero sí que hubo una primera fase en la que se utilizaron y de ahí salieron algunas lecciones aprendidas y se optó después por hacer un trabajo de
voucher como bueno, multipropósito, más abierto para que se pudiera adaptar mejor a las necesidades de las familias. Después, sobre las normas INE, porque otro tema que ha salido también era el de los idiomas, ¿no? Que a veces también pues, los idiomas podían ser una barrera para acceder a cierta información, y ahí como buena práctica también las normas INE nos comentaban que estaban traducidas creo que a 24 idiomas, y se ha hecho y se está haciendo mucho trabajo de difusión para que realmente pueda llegar a conocerse por cada vez más personas y más actores. El uso de radios también se ha comentado, porque bueno, del debate de toda la digitalización y la brecha digital, pues hemos estado comentando otras posibles vías y ya ha salido el uso de las radios. Y por último, toda la incorporación de las lecciones aprendidas, cómo se ha podido capitalizar y tenerlas en cuenta para la planificación de una segunda fase del proyecto. Por mi parte, esto es lo que tengo apuntado. No sé si quizás Emelín o Estefano o cualquiera del grupo, si queréis completar, adelante. Sí, gracias, Ana. Solo pues decir otra vez que la INE está abierta a todos, que es gratuito y que pues nos esperamos adentro de los espacios de trabajo y para intercambiar buenas prácticas y estar en contacto. Gracias. Estefano, no sé si he podido recoger todo bien. ¿Quieres comentar algo más? Sí, perdona que no tenía un problema con el micrófono. No, sí, no, muy completo, solo comentar sobre la parte de energía solar, que no es algo que todavía se está implementando, pero es algo que se está explorando para intervenciones futuras, debido al hecho que como lección aprendida, ¿no? Después de la primera fase, por ejemplo, se identificaron necesidades también a nivel de como decíamos, ¿no? de falta de electricidad y además utilizar la energía solar a través de paneles solares, por ejemplo, como medio para fomentar como oportunidades de generadoras de ingresos. Solo comentar que eso todavía no está en marcha, pero es algo que estamos evaluando y ver un poquito si se puede implementar. También lo que se comentaba en el grupo sobre la parte de la diferencia entre digitalización y educación a distancia, ¿no? La diferencia entre los dos, dependiendo del contexto, pero que se pueda considerar como alternativa, ¿no? Donde hay la posibilidad de implementarlo en este sentido. Y no creo nada más por mi parte. Gracias. Gracias, Estefano. Nuestro grupo ha sido muy interesante también de debate, la verdad que sí. Veo una mano levantada, Leandro. Adelante. Muchas gracias. Esta pregunta yo creo que va para INEE. Desde la experiencia en terreno y específicamente en Malí, donde facilitamos capacitaciones en educación en situación de emergencia, vimos que es súper importante utilizar las normas y estándares de INEE. Mi pregunta es con relación a la audiencia. Me parece que las normas están encaminadas principalmente a una audiencia de organizaciones humanitarias y no a docentes o a personal educativo. Lo que hicimos nosotros en ese caso fue adaptarlas un poco, realizar un proceso de adaptación a la audiencia, que en este caso fueron docentes, hombres y mujeres, también con directores y otras personas dentro del personal educativo. Me gustaría hacer algunas iniciativas para ajustar un poco la audiencia de las normas, para no centrarlas únicamente en actores humanitarios, sino que sirvan como referencia también para la formación docente en los países. Ok, muchas gracias, Leandro. Y bueno, tendremos que hablar de la adaptación que hicieron ustedes allá. Bueno, como no quiero decir problema, pero es verdad, todo lo que has dicho es cierto. Está más, como las normas están más desarrolladas para las ONGs y el personal que trabaja en educación en emergencia, pero son adaptables.
podemos trabajar en la contextualización, adaptarlas para docentes, adaptarlas para unas poblaciones específicas como refugiados o desplazados. Todo es posible y flexible y es como un punto muy positivo de las normas es que no las tenemos que seguir todas. Hay 19 normas y si uno quiere enfocarse solo en 3 normas, está bien así, pero siempre tienen que mirar, utilizar, usar las normas fundamentales. Sin ellas no se puede hacer mucho, que es el primer ámbito de la guía. Y para la audiencia hemos trabajado, es que no tenemos mucha visibilidad de lo que hacen los miembros con nuestras publicaciones. Y estamos siempre buscando maneras de estar como vinculado con las adaptaciones, pero a veces no sabemos mucho de lo que hacen y nos hace falta. Y, por ejemplo, yo conozco adaptaciones del PAC de Educación Sensible al Conflicto. Lo adaptamos para docentes y personal educativo de autoridades educativas locales en contexto en un campo de refugiados de población de Burundi en Tanzania. Entonces las adaptaciones están bienvenidas y pues podemos como estar apoyando a las adaptaciones y así publicarlas en la página web y para inspirar a los demás miembros. Pero es verdad que tenemos como algún problemita de seguimiento. Entonces te agradezco mucho la pregunta y el comentario y tengo pues muchas como ganas de estar hablando con tu equipo sobre lo que hicieron. Gracias, Evelyn. Sí, importante recopilar estas buenas prácticas también para intercambiar, ¿no? Estaremos en contacto. Gracias. Súper. Y bueno, para como hacer una conclusión, una de las razones por qué no podemos hacer el seguimiento es porque a veces los miembros no tienen acceso a internet y pues no estamos conectados y se pierde el contacto. Así de sencillo, pero es la realidad. Gracias, Emelín y Leandro. Veo que hay algún par de comentarios en el chat. Quizá queréis aprovechar y hacer con micrófono, Pilar. Y también estaba Jesús. Todavía tenemos un poquito de tiempo antes de dar paso al cierre. Sí, yo estaba pensando un poco sobre una dificultad que comentó Emelín a la hora de que los gobiernos, los ministerios de educación integrasen estas normas como con una visión de ayuda para la implementación en estas situaciones de emergencia. Y a mí desde el principio, cuando desconociendo y haciendo una valoración súper positiva del esfuerzo y del trabajo realizado, sí que me parece que el término, que es una cuestión terminológica quizás, porque la palabra norma a mí me parece como que está imponiendo un sistema de una mirada determinada, mientras que es una reflexión lingüística, o sea que no es... Mientras que si a lo mejor se utiliza la palabra manual, la palabra manual siempre da como esa oportunidad de guía, ¿no? De orientación, de ayuda. Entonces, no sé si en algún momento, entiendo que la comunidad lingüística ha decidido esta palabra porque todos los miembros se sienten de alguna manera aludidos con ella, pero visto desde fuera y desde el desconocimiento, pues quizás la palabra es un poco rígida, ¿no? Y era una observación simplemente, por si podía servir en el análisis. Gracias. Excelente comentario, Pilar. Muchas gracias.
lo tomaremos en cuenta y ahora estamos en un proceso de actualización de las normas mínimas. Y bueno, vamos a, como el contenido no va a cambiar, pero y tampoco la estructura, pero estamos hablando de enfocar en los términos, en como el glosario y todo eso, pero también involucrar como las culturas también. Con Leandro hablamos de adaptar para la audiencia, pero la audiencia también trata de cultura, del aspecto cultural. Entonces es un trabajo inmenso. Tenemos que tomar en cuenta los idiomas, las culturas, las audiencias, los usos de las normas y hasta a veces tenemos como el comentario de que sí, bueno, son normas y da algo como un poco rígido, pero también ¿por qué mínimas? Eso también es un comentario que porque no hablamos de orientación o consejos, porque es algo que da como un sentido de algo rígido y de mínimo, cuando deberíamos estar pensando en un impacto máximo, como más positivo. Entonces es un gran debate y veremos si habremos como lo que vamos a hacer con la actualización de las normas, pero los miembros y la voz de los miembros siempre es bienvenida en el proceso. Entonces, con gusto estamos pendientes. Gracias. Ligado a esto, quizá Emelín, yo también quisiera rescatar algo que se ha comentado, pero no hemos debatido mucho sobre ello, que es que ahora se cuenta con indicadores específicos también, que bueno, yo que soy desde el ámbito del monitoreo y la evaluación, pues es muy, muy relevante para el sector también. Sí, eso es una publicación, creo, de final del año pasado. Y también es como una versión de pilotaje. Lanzamos un montón de pilotajes en 2020 y al inicio de 2021. Y sí, no sé si Laura puedes compartir el enlace y en este momento estamos como viendo cómo los miembros usan los indicadores para la evaluación, pero también la pueden utilizar como un checklist, como una referencia en la planificación o en el desarrollo de actividades y de proyectos. Y como siempre, recibimos comentarios, críticas para mejorar. Es que la mayoría de las publicaciones de la INE son como documentos vivos que pueden cambiarse con los eventos que hacen que las publicaciones necesitan actualización, pero también gracias a los comentarios. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Creo que Jesús tenía un último comentario, quizá hacemos este y cerramos para dar paso al cierre. No sé si Jesús sigue con nosotros y quiere comentar. Sí, sigue. Bueno, no quiero agotar el tiempo. Básicamente he percibido que una palabra clave en todo este taller desde ayer hasta hoy ha sido el tema de la sinergia, la necesidad de activar las ONG que en el Consejo Noruego para la esfera. Entonces ya hay algo adelantado con universidades, con asociaciones de docentes, con educadores, por esto que planteaba Leandro, de que de repente los educadores pudieran sentirse ubicados en lo que se está planteando, por lo menos desde las normas INE. Y me hacía gracia el tema del término norma, ¿no? Porque algo similar pasó en la Iglesia Católica con la doctrina social, ¿no? Entonces hubo un grupo nutrido de gente que decía, oye, es que la palabra doctrina genera, ¿sabes?, rechazo.
Entonces ya estamos hablando de enseñanza social de la Iglesia y no de doctrina social de la Iglesia. Y este cambio está ocurriendo en el seno de una de las organizaciones más rígidas, ¿no? Entonces, de repente es una buena práctica para nosotros considerar que siendo organizaciones vivas, de repente la nomenclatura que podemos utilizar en algún momento, pues va a dar paso a una nueva que es mucho más fluida, que es mucho más cercana, que es mucho más comprensible a un nivel general, ¿no? Lo dejo hasta aquí. Y de verdad muchísimas gracias a todos por lo que he escuchado, porque he aprendido muchísimo. Gracias a ti, Jesús, y gracias a todas las personas que os conectáis desde aquella latitud y un horario un poco intempestivo, y por todo lo que aportáis también de vuestra experiencia allá y gestionando e implementando directamente. Gracias. Muy bien, veo que también ya has subido en el chat algunos links de los indicadores, y también han compartido, Caterina Ferrara también de UNESCO, el tema de el enlace, el pasaporte de cualificaciones de la UNESCO, ¿no? Para evaluar y reconocer cualificaciones de educación superior de refugiados y migrantes en caso de documentación inexistente. Ahí lo estaremos haciendo un informe de relatoría con todos estos recursos. Así que muchas gracias a todos y todas por tanto rico debate, y salimos de aquí con muchas ganas, muchas ideas y con ilusión también de encontrar personas que están trabajando en lo mismo. Damos paso entonces al momento de cierre. Para esto vamos a tener por parte de IECA a Alicia Díaz y de la ECID a Cristina Gutiérrez Hernández, que es jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación de la ECID. Os dejo con ellas. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas, o buenas tardes, no sé, dependiendo de dónde estemos. Si te parece, Cristina, voy yo primera y después vas tú para el cierre. Nada, simplemente deciros que, como veis, estamos llegando al final de este taller de educación en emergencia. Esperamos que estos días hayan sido muy útiles y muy motivadores para todos y para todas, y sobre todo que os quedéis con esa sensación, ¿no?, de querer más, ¿no?, podríamos decir, de que se ha terminado, qué pena, podríamos seguir para así dar pie a futuras actividades. Por mi parte, agradecer a la ECID, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y en especial a la OAH, a la Oficina de Acción Humanitaria, por apoyarnos para poder desarrollar este tipo de talleres. A todos y a todas vosotras por haber compartido estas 2 mañanas, ¿no?, con nosotras, al equipo del IECA, al especial a Laura Mula, que ha estado detrás todo el tiempo, bueno, y a Ana Jiménez Dato en la coordinación, y por supuesto a la INE por compartir este espacio con todos nosotros y nosotras de una manera además tan colaboradora. Para el IECA es un auténtico placer organizar este tipo de eventos que consideramos tan necesarios y que esperamos pues ayuden a generar, ¿no?, y a fomentar la reflexión en torno a los diferentes temas, a conformar redes, ¿no?, de contactos que también son muy relevantes, y a poner nuevas ideas sobre la mesa. Uno de nuestros objetivos en este taller era ayudar a la consolidación de la comunidad de la educación en emergencia en nuestro país, y nuestra voluntad es seguir trabajando en este tema que, bueno, como habéis visto, tiene muchas aristas y toca múltiples cuestiones, pero creemos que debemos seguir impulsando un concepto amplio de educación. Como algunos y algunas sabréis, este es el tercer taller de una serie que hemos venido haciendo estos últimos meses, que hemos desarrollado gracias a la ayuda de la ECID. El primero fue sobre transferencias monetarias, el segundo de ellos fue sobre la agenda feminista en acción humanitaria, y este último con el cual cerramos el ciclo, y que, bueno, podéis encontrar todos los vídeos colgados en nuestro canal de YouTube. Agradeceros la participación y el nivel de aceptación que ha tenido el taller, porque hemos tenido muchísimas inscripciones y, bueno, eso siempre da alas, ¿no?, para seguir trabajando y seguir más motivada. Para nosotros ha sido muy enriquecedor, esperamos que para vosotras también, esperamos haber cumplido vuestras expectativas y eso, que sea inspirador de cara a un futuro y a motivarnos, ¿no?, para seguir trabajando.
Como sabéis, desde el IECA, gracias a las diferentes patas en las que trabajamos, formación, asistencia técnica, investigación e incidencia, estamos muy en contacto con los diferentes actores del mundo humanitario, tanto a nivel internacional como no nacional, y esto nos permite poder traer pues, los debates más actuales, ¿no? y que consideramos que pueden tener una mayor relevancia dentro del sector. Estamos en estos momentos ya planificando cuáles van a ser los siguientes temas de interés, además de dar continuidad a aquellos temas que ya hemos iniciado y en los que llevamos ya trabajando largo tiempo, ¿no? Así que sin más, deciros que seguiremos trabajando, seguiremos proponiendo iniciativas para crear estas redes y poner temas sobre la mesa, ¿no? y diferentes cuestiones. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Bueno, Gracias. entro entonces a cerrar el taller. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a quien corresponda, a todas y a todos los que estáis participando en este taller. Es un placer poder conectarme, aunque sea al final, en este ratito. Me hubiera encantado haber estado en las 2 sesiones que habéis tenido, pero lamentablemente por temas de agenda es imposible. Una hace intención, pero no puede ser. Al menos os he escuchado un ratito ahora al final con las conclusiones y he ido oyendo un poco los temas que habéis podido estar debatiendo estos días. En la Oficina de Acción Humanitaria de la ECIF, la verdad es que desde hace tiempo habíamos pensado realizar una formación específica en educación en emergencias, porque como habéis podido constatar, estos días se ha convertido en una temática central y en un sector primordial para la acción humanitaria. Gracias al IECA, en el marco de esa subvención que comentaba Alicia, que anualmente concedemos desde AECIF para que nos apoye como instituto especializado en conflictos en acción humanitaria, sobre todo, hemos podido reunirnos con vosotros virtualmente en torno a este tema y eso la verdad que nos satisface enormemente, sobre todo, como decís, comprobando el interés que la temática ha suscitado en el sector. Tradicionalmente ha habido un consenso generalizado sobre la educación como motor de cambio, de inclusión, de desarrollo, como derecho humano habilitante de otros derechos y como herramienta ineludible para romper esos ciclos de pobreza y de exclusión. Y ese consenso es el que ha llevado a que en su momento fuese uno de los objetivos de desarrollo del milenio y a que ahora en la Agenda 2030 se haya concretado en un ODS, el 4, que desglosado en 7 metas sienta las bases para ese compromiso que todos los estados asumimos al integrar esa agenda en nuestras propias políticas. Sin embargo, es curioso comprobar que este lugar prioritario que la comunidad internacional otorga a la educación no se ha visto acompañado de una priorización en la práctica en situaciones de emergencia humanitaria. Se ha mencionado en muchas ocasiones estos 2 días que generalmente en situaciones de emergencia, de crisis o de inseguridad, la educación es el primer derecho interrumpido y el último reanudado, siendo relegada a un segundo plano al priorizarse esas necesidades biológicas que mencionaba Paco Rey ayer. Esos otros sectores en los que se centran todos los recursos en el primer momento tras una emergencia. Por supuesto, alimentos, agua, cobijo, son esenciales para el bienestar de las poblaciones que se ven afectadas por una crisis súbita, al igual que lo son también los servicios de protección de mujeres, hombres, niñas y niños que los puedan necesitar. Sin embargo, en el mismo nivel debería situarse la posibilidad de que su educación no se vea interrumpida durante mucho tiempo y de que sea una educación de calidad, integradora y equitativa. En contextos de crisis humanitarias, el acceso a la escuela, a la educación formal, pero también a los espacios de educación no formal, son esenciales para mantener o restablecer la normalidad y la seguridad y para asegurar las habilidades y herramientas que permitan reconstruir positivamente las vidas de las personas afectadas por esas crisis, especialmente de los niños y de las niñas. Así lo hemos entendido en AECIF y en el marco de nuestra continua acción en favor del derecho a la educación en el mundo, poco a poco vamos asegurándonos a través de diferentes vías de que la educación en emergencias esté en el centro de la respuesta humanitaria también. Mis compañeras Elena y Beatriz ayer explicaron en profundidad los pasos que hemos ido dando,
por lo que no me voy a detener ahora en ello. Pero sí me gustaría confirmar el compromiso que desde la Oficina de Acción Humanitaria asumimos en este ámbito. Quedan muchas cosas por hacer. Estos días habéis podido identificar los principales retos que tenemos por delante, pero el consenso que hay en torno a esta agenda debe entenderse como una gran oportunidad para seguir avanzando. Han surgido en el taller ideas muy interesantes de las que vamos a tomar buena nota como órgano de la Administración encargado de coordinar, de gestionar y de ejecutar la acción humanitaria de España. Debemos ofrecer una educación de calidad incluso en las emergencias. No vale cualquier escuela, debemos trabajar porque los espacios educativos en contextos humanitarios ofrezcan servicios educativos de calidad para todas y para todos. Para ello, sabemos que es fundamental aplicar de modo empírico el enfoque de género, de edad y de diversidad. El impacto de las crisis está claramente diferenciado para niños y para niñas. Ellas sufren con mayor fuerza el efecto del cierre de las escuelas y su exclusión además puede ser ya para siempre, si no articulamos las medidas de corrección necesarias. Igualmente debemos asegurar que los niños y niñas con diversidad funcional puedan participar activamente y desde el inicio de los servicios educativos que se articulen ante una emergencia. Sus necesidades e inquietudes deben tenerse en cuenta en las intervenciones que los actores humanitarios ponemos en marcha en este ámbito. Asimismo, debemos asegurarnos también de que nuestras intervenciones integran todo el espectro cultural de una comunidad. Para todo ello, es imprescindible que trabajemos desde antes de que se produzca una emergencia, durante la misma y tras ella. Es importante que la respuesta no consista únicamente en reaccionar en los momentos álgidos, durante una emergencia, un ataque, un conflicto armado o inmediatamente después de ello, sino que debemos trabajar previamente en planes de prevención escolar y con todos los actores implicados. Debemos aprovechar también las sinergias entre los diferentes sectores humanitarios, encontrar esos puntos de complementariedad y de empuje colectivo. Muy especialmente debemos aprovechar el trabajo en materia de igualdad de género, en situaciones de desigualdad de género, en contextos humanitarios para reivindicar la educación como medida correctora de esta desigualdad. La igualdad de género siempre ha sido un sello de identidad de la cooperación española y sin duda debemos entenderla como herramienta de protección de los niños y sobre todo muy especialmente de las niñas. Para todo ello y para muchos más retos que se han puesto sobre la mesa estos días son necesarios más recursos, no solo económicos, que por supuesto también, y reitero en este sentido nuestro compromiso a que en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias que vayan planteándose, tener la educación en emergencia como una prioridad en nuestra planificación. Pero además de los recursos económicos también son necesarios recursos técnicos adaptados a las necesidades de cada contexto. Recursos humanos con formación adecuada y adaptada, tanto en nuestras instituciones y organizaciones como en los equipos educativos en terreno. Necesitamos docentes con formación específica en emergencias, con herramientas y con habilidades para adaptar los contenidos educativos en caso de emergencia humanitaria y debemos pensar en fórmulas en este sentido. También necesitamos autoridades locales concienciadas con estas necesidades. Como se ha dicho en el día de ayer, no siempre es fácil reconocer que un Estado o una comunidad se encuentra en una situación de emergencia. Por ello debemos intensificar nuestra labor de incidencia y mejorar esas actividades de capacitación para que todos los actores locales e internacionales estemos en la misma línea para asegurar el derecho universal a la educación, incluso en las más graves situaciones de emergencia humanitaria. Quisiera, antes de acabar, agradecer de nuevo al IECA por todos los esfuerzos en la organización del taller, así como a todas las entidades que habéis participado liderando alguna de las sesiones. Sabéis que sois socias imprescindibles en este camino para la Oficina de Acción Humanitaria. Por supuesto, quiero agradecer también a todas las personas vuestra implicación en estos días y añadir únicamente que estamos a vuestra disposición para ampliaros información o para cualquier otra cuestión que os pueda surgir sobre este tema. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Cristina y Alicia, y gracias a todas y todos otra vez, a Aline también, por estos 2 días tan interesantes y apasionantes que hemos tenido. Y como comentan por aquí en el chat, estamos en contacto en el mundo de la educación en emergencias.
El siguiente evento que tenemos, he compartido, o sea, ayer lo comentábamos, el día 10 de junio, el Grupo INE España organiza una charla y he dejado aquí el link al evento para que podáis entrar, que había personas muy interesadas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias, Agur. Gracias. Gracias, un saludo desde México. Merci.